Buen día, vamos a continuar con la meta 2.2 referente a los fundamentos y generalidades de los diseños factoriales. En este video vamos a analizar ahora la parte de los conceptos de los efectos de un diseño factorial, bueno, en general, ¿no? Como parte de los fundamentos orientados a comprender mejor el uso y aplicación de sus diseños, ¿ok? Para esto voy a incorporar algunos pequeños conceptos, ¿ok? Y esos pequeños, bueno, esos conceptos que vamos a abordar tienen que ver directamente con la palabra efecto. El efecto que vendríamos definiendo sería el cambio observado en la variable respuesta debido a un cambio de nivel de tal factor. Es decir, prácticamente si tenemos una magnitud en algún tipo de alguna configuración de un factor, podemos decir que esa magnitud corresponde a las configuraciones en el proceso, hablándose de temperatura, hablándose de presión. Este ajuste que podemos englobar en los factores va a influenciar en el tipo de variable, bueno, en el resultado que vamos a tener en la variable de respuesta, ¿ok? Pero el cambio que recibe desde una configuración a otra le llamamos el efecto que tuvo esa configuración en los niveles. Entonces, esta parte del efecto es lo que vamos a analizar y se utiliza mucho en la parte de diseños factoriales para poder estimar cuáles son aquellos factores significantes de una manera gráfica, ¿ok? Recordemos que un diseño factorial, tal vez lo recuerdan de diseño experimentos 1, que se hace el análisis con la ANOVA, es decir, la tabla de análisis de varianza que vamos a ver más adelante, pero también se coteja o se sustenta ese resultado con una gráfica, gráfica de efectos, y estos gráficos de efectos pues nos van a estimar qué tan pequeña o qué tan grande es el cambio que tuvo con respecto al cambio de los factores y bueno, sobre la respuesta, ¿no? Es decir, el cambio, el efecto de esta configuración, ¿ok? Ahora bien, tenemos dos tipos de efectos, ¿ok? El efecto principal y el efecto de interacción. Ah, el concepto que tengo aquí desplegado en pantalla son más que nada la descripción de las fórmulas para poder reducirlo. Las voy a leer para poder tenerlas como base. Sin embargo, es en el ejemplo que tengo al lado en donde vamos a poder correlacionarlas y poder ubicar a qué hacen referencia a estas, ¿ok? El primero que tenemos es el efecto principal. Se nos dice que es igual a la respuesta promedio observada en el nivel alto de un factor menos la respuesta promedio en el nivel bajo. Y por consiguiente, el efecto de interacción se dice que dos factores interactúan de manera significativa sobre la variable de respuesta cuando el efecto de uno depende del nivel en que está el otro. ¿Ok? Ambas definiciones pueden verse como trabalenguas o confusas, por así decirlo. Sin embargo, aquí en el ejemplo vamos a abordarlas para que se pueda quedar más claro a qué hace referencia, ¿ok? Los efectos principales, un paréntesis, los efectos principales hacen mención a el análisis del cambio de la respuesta cuando se analizan los factores individuales. Por ejemplo, puede ser el efecto de A, el efecto de B, y podemos tener un diseño que podamos tener tres factores, el efecto de C, y así sucesivamente, ¿no? Serían, es decir, los efectos, es decir, los cambios en la respuesta que genera cada factor de una manera individual. ¿Ok? Y el efecto de interacción, como su nombre lo indica, es cuando tenemos agrupaciones de dos o más factores juntos y a eso le llamamos interacción. Por ejemplo, puede ser interacción AB, la interacción BC, la interacción AC, etc., ¿no? Según esas combinaciones salen según la extensión del diseño que estemos analizando. Pueden ser de dos factores, tres factores, cuatro factores en adelante. Y pues a ese tipo bueno, de conjunto le llamamos efectos de interacción o interacciones, factores que interaccionan. Entonces podemos encontrar ambos, ¿no? Y para poder analizar esto, pues de nuevo le repito, vamos a abordarlo con este ejemplo que tengo de este lado. El efecto número uno que llamamos pureza de oxígeno.
Se dice, una planta produce oxígeno. La pureza del oxígeno depende de la temperatura y la presión. Las condiciones operacionales usuales son X subíndice 1, que vamos a llamarle el factor A, es de -220, y X2, que vamos a llamarle el factor B, es 1.3. Se tienen los siguientes datos y aquí nos dan de nuevo las configuraciones que nosotros sabemos que se llama matriz de diseño y esa es la variable de respuesta. ¿Ok? Entonces, con estos datos, eh, vamos a buscar, bueno, vamos a calcular el cambio que tuvo, el cambio observado en la variable de respuesta, es decir, el efecto de los factores de cada uno. Y para eso vamos a empezar con los efectos principales. Y como tenemos dos factores, factor A y factor B, pues vamos a tener solamente dos efectos, y vamos a empezar con el factor A. ¿Ok? Si retomamos lo que vendría siendo el concepto, se nos dice que es igual a la respuesta promedio observada en el nivel alto de un factor menos la respuesta promedio del mismo factor en el nivel bajo. ¿Ok? Y entonces me voy a dividir este texto en dos, hasta aquí, y nos dice respuesta promedio observada en el nivel alto. ¿Ok? Si como estoy analizando el factor A, ¿ok? Me voy a ir a donde se encuentra el factor A, que vendría siendo este que tenemos aquí. Este vendría siendo el factor A. ¿Ok? Y me voy a ir a los niveles altos. ¿Cuáles van a ser los niveles más altos? Pues la temperatura más alta. ¿Ok? Recordemos que el valor más alto siempre va a ser el nivel alto. En este caso puede parecer confuso porque ambos son temperaturas negativas, pero recordemos que en la escala de Celsius, eh, -225 está más abajo que -215. Entonces, por consiguiente, -215 es el nivel alto. Entonces, yo me voy a basar en el nivel en -215 como referencia, siguiendo la fórmula. Y este -215 se repite dos veces y notamos en la matriz de diseño. Lo tenemos de este lado y lo tenemos de este otro lado. ¿Ok? Como nos indica que es el promedio observado en el nivel alto de un factor, me voy a la variable de respuesta que tenemos aquí, que es 8470, y la variable de respuesta que corresponde a ese factor, que son 86. Y esto, como es el promedio, pues tengo que sumarlos, ¿ok? Y como resultado de esta suma me da un total de 85.35. ¿Sí? Entonces, como resumen, es prácticamente el promedio en el nivel alto menos el promedio en el nivel bajo. Entonces, aquí está el menos, y la respuesta promedio en el nivel bajo. Entonces vamos a hacer ahora la respuesta promedio en el nivel bajo. Y me voy a basar en el -225, que también se repite dos veces. Y ahora me voy a basar en su variable de respuesta, que es 82.80 y 85.50. Aquí ya los tengo para sumarse. Y el resultado va a ser 84.15. Resolviendo esta resta, nos da que el efecto del factor A es de 1.2, una magnitud de 1.2. ¿Ok? Y de esta manera, pues determinamos el efecto que tiene este factor como con respecto a la respuesta, o sea, que es el cambio que genera la respuesta. Genera un cambio de 1.2 unidades con respecto a la respuesta, y eso es lo que estamos prácticamente estimando, ¿no? Ese cambio, y nos va a servir para poder determinar qué tan significante o qué tanto impacto pueda llegar a tener para poder estimar conclusiones, específicamente en la gráfica de efectos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, si bien calculamos el factor A, vayamos a calcular ahora el factor B, el efecto principal del factor B. Aquí ya tengo esta parte que ya vimos cómo se determina. Ahora nos vamos con la parte del efecto B. Y esta parte del efecto B no es más que lo mismo. Vamos a ahora posicionarnos en esta columna porque aquí tengo el factor B. ¿Ok? El factor B quedamos que es la presión. Y de nuevo,
me tengo que basar primero en las condiciones del nivel alto y después las condiciones del nivel bajo, como lo vimos en el concepto anterior. ¿Ok? Y entonces, en la parte, las condiciones de nivel alto, pues vienen siendo esa sección de aquí. Si notamos, ambos valores son altos, si los comparamos con estos, ese nivel alto. Entonces me voy a basar en estas dos variables de respuesta. Y me queda 85.50 más 86 entre 2, porque recordemos que es el promedio, y me da un total de 85.75. Y hacemos lo mismo con la parte baja, que es los valores que tenemos aquí, y tomamos 82.80 y 84.70, que es lo que tengo de este lado, y como es promedio, lo divido entre 2 y me da 83.75. ¿Ok? Y aquí podemos ver que es un efecto, un cambio en la respuesta de 2 que es mayor al que tenemos en el efecto A. ¿Ok? En los gráficos vamos a poder ver significativamente, ¿no? O sea, qué tan significativo es esto, o sea, qué tan grande puede llegar a ser. Y podemos correlacionar un poquito más este valor que tanto influye en la decisión final. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues se calculan los efectos principales. Queda de una manera muy sencilla. Eh, Esto es haciéndolo con un diseño factorial pequeño, 2 a la 2, 2 por 2, perdón. Eh, Puede complicarse, puede hacerse un poquito más extenso si estamos hablando de más factores, de más corridas, perdón, en la matriz de diseño. Eh, claro, y si estamos hablando de más factores, ¿no? Obviamente. Ahora bien, vamos con el último de los tipos de efectos, que es el efecto de interacción. ¿Ok? Y este efecto de interacción es más que nada buscar eh, la variable de respuesta que se encuentre en los que los factores se encuentren interaccionando de manera significativa sobre ella. Y esto es cuando uno de los factores depende del nivel en que está el otro. Ok, sí está un poquito más complejo de procesar en la parte de conceptos. Se requiere una forma más gráfica de hacerlo. Y la manera gráfica en que estamos manejando esto, la manera lógica, secuencia lógica matemática de poder hacer esto, es primero analizar lo que vendría siendo de una manera cruzada. Es decir, si tuviésemos un plano, si pudiéramos ver los niveles, am, interaccionando, por ejemplo. Estamos analizando primero extremos con extremos, porque esos a su vez se dice que tiene un efecto de interacción. ¿Por qué? Porque prácticamente el nivel en que se encuentra uno afecta el nivel en que se encuentra el otro. Es decir, estamos hablando de que cada uno conlleva una correlación de nivel alto y nivel bajo y de nivel bajo con nivel alto. Y esto nos ayuda a poder estimar su interacción que tiene cada uno. La forma en que se maneja en la tabla es primero siempre considerar primero los que tenemos en las esquinas, ¿ok? Eso que tenemos aquí, eso se podría decir que son los niveles bajos de A y el nivel alto de A y el nivel bajo de B con nivel alto de B. Entonces podemos cruzarlos y relacionar el nivel bajo de A con el nivel alto de B y viceversa para que esos estén interactuando y podamos ver si esa interacción realmente hace un cambio significativo. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, pues me voy sobre esta línea y esta línea y pues tendré que los valores de 82.80 y de 86. Eso que tenemos aquí sería correlacionando ese cruce que tenemos aquí, 82.80 y 86. Sacamos el promedio y pues nos da un valor de 84.40, ¿no? Ahora vamos a hacer con los otros que tenemos presentes, que ahora va a ser de nuevo el factor alto de A, perdón, con el factor alto de B y el factor bajo de A con el factor bajo de B, de una manera cruzada. Siempre es eh, alto con bajo y alto con bajo. Siempre va a ser alto con bajo para que estén haciéndose el cruce. Entonces se podría decir que voy a ponerlo como una manera más clara que se pueda abordar.
este interacciona con este y este va a interaccionar con este. Y es el nivel alto de A con el nivel alto de B. Y este es el nivel bajo de A con el nivel bajo de B. Y esto va a ser 84,70 con 85,50, que lo tengo de este lado. Y tenemos como resultado 85,10. ¿Ok? Y pues aquí ahora sí tenemos el valor de 0,70. ¿Ok? Entonces, recapitulando, recordemos que esto va a ser alto con alto y bajo con bajo de las interacciones que tuvimos aquí, alto con alto, bajo con bajo. Y este que tuvimos acá es bajo con alto, alto con bajo. Y ese es alto con bajo. Voy a poner aquí alto con bajo y alto con bajo. Si podemos notar el patrón, primero analizamos las condiciones opuestas y después analizamos las condiciones iguales para poder estimar la interacción de los factores. ¿Ok? Y de esta manera obtuvimos los valores de los efectos, es decir, los cambios en la respuesta que se tiene de este modelo. ¿Ok? Y ahora lo que queda es tanto construir los gráficos esos factores, de esos efectos, perdón, principales y los efectos de interacción. Y eso lo vamos a hacer con la parte de la metodología de Excel y también vamos a hacerlo con la metodología en Minitab, ¿ok? Para esto, primero me voy a ir a mi hoja de Excel, que ya la tengo de este lado, ¿ok? Eh, y aquí de nuevo tengo esta matriz de diseño. De nuevo tengo la configuración, bueno, las combinaciones de tratamientos. Tengo las respuestas. Y aquí ya tengo de nuevo calculado los promedios que utilizamos para calcular el efecto. ¿Ok? Este vendría siendo los efectos. ¿Ok? Y esto, pues aquí la explicación de dónde saqué ese promedio. Es decir, ambos factores en alto con ambos en bajo y cruzados alto con bajo, como la explicación que les di anteriormente. ¿Ok? Ahora, de estos valores que tenemos aquí, vamos a utilizar los promedios para poder graficar estos que tengo en color amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos a construir una gráfica de X y Y con coordenadas X y Y, en donde la primera coordenada voy a poner yo -1 y 1, porque recordemos que esta es la versión codificada. Voy a poner la codificación aludiendo a los niveles altos y niveles bajos de un sistema, de un diseño de experimentos, ¿ok? Y como esta gráfica, la primera que voy a construir, la voy a hacer con referente al factor A, entonces este va a ser el efecto principal de A, entonces estos niveles van a corresponder a los niveles de A, como los tengo de ese lado mencionados. De manera que la variable de respuesta de los promedios que vamos a utilizar va a corresponder a los promedios de A. Primero en el nivel bajo, que tengo esto, en el nivel bajo, porque aquí tengo nivel bajo, y en el nivel alto, aquí tengo con el nivel alto, efecto de A en nivel alto, y aquí lo posiciono, ¿ok? Y con la ayuda de Excel voy a insertar gráficas, scatterplot, que es gráfico de dispersión, me parece en español. eh, Voy a seleccionar este gráfico de dispersión con líneas y marcadores. Entonces me va a aparecer este cuadro. Le voy a poner seleccionar datos, agregar, selecciono el serie, voy a poner efecto principal, factor A, lo voy a poner abreviado lo de efecto principal. La serie de las X, pongo símbolo de igual y selecciono los valores de las X y los valores de Y, que son la respuesta promedio. Le clic en OK y en OK. Y este vendría siendo la gráfica del efecto principal de A. Notemos que como estamos hablando de -1 a 1, pues obviamente atraviesa el eje de 0 y me pone Excel
el eje en el centro, ¿no? Sin embargo, para cambiarlo, selecciono esto que está aquí, la barra de horizontal. Le pongo valor del eje y quiero que pase por -1.5, -1.5, para que se recorra el eje. Y esto que estamos viendo aquí, quiero que sea saltos de 1, de una unidad, para que me despliegue bien las condiciones que queremos. Ah, bueno, se fue hasta -2. Voy a cambiarle aquí a -2. Y listo. Ok, entonces, ¿qué tenemos en la parte de abajo? Voy a poner aquí eh, valores. Aquí tenemos los niveles. Y como están en notación codificada, pues sabemos que -1 es el bajo y +1 es el alto. Y vamos a poner aquí la variable de respuesta. Vamos a poner la y promedio, donde sabemos que y significa variable de respuesta. Y pues ponemos y pues la promedio, ¿no? Y eso sería prácticamente el efecto principal de A en la forma gráfica, que es prácticamente unir, ¿no? Y sabemos que la diferencia entre esta y esta que vemos aquí es de 1.20 unidades. Es de 1.20 unidades. ¿Ok? Es lo que quiero poner con un... Ay, perdón. Quiero poner con un gráfico aquí para, eh, para que podamos relacionar. Esto es prácticamente un salto de 1.20 unidades. Eso que vemos aquí. ¿Sí? Ahora, el factor B, hacemos lo mismo. Podríamos construir lo que vendría siendo una gráfica igual. ¿Ok? Podemos construir una gráfica del efecto principal de A de manera individual. Y también podemos hacerla en la misma gráfica. Lo único que sucede es de que, por ejemplo, si nosotros hacemos en la misma gráfica, no podemos poner la misma coordenada -1 y 1, porque lo que hace Minitab es que la va a empalmar. Y para mostrar esto, voy a copiar esto, ¿ok? Y voy a poner de nuevo la configuración de -1 y 1. Y ahora voy a poner las variables de respuesta que corresponden, pero ahora va a ser el factor, efecto principal, el factor B. ¿Ok? Así que voy a poner el -1, es decir, la respuesta promedio del factor B en su nivel bajo, que vendría siendo esta. ¿Ok? Y lo mismo, pero con el nivel alto, que vendrá siendo esta. Y voy a seleccionar el gráfico, Chart Design, que es diseño de gráfico, seleccionar datos, agregar, le voy a poner efecto principal, factor B, la serie de las X, voy a seleccionar -1 y 1, y la serie de Y, voy a seleccionar los valores de la respuesta, y OK, OK. Voy a quitar ay, este gráfico que yo agregué. Y vemos cómo se empalman. Y esto que estamos viendo aquí, esta es una forma incorrecta de representar los efectos principales. Esto lo voy a poner con una X. Esto, bueno, creo que hay una X por aquí. Esto no es una manera en que se debe representar las cosas. Los efectos principales tienen que tener bueno, tienen que estar al lado de cada uno. Entonces, para que se pueda apreciar el cambio de la diferencia en comparación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí en Excel, lo que tenemos que hacer es ponerle otra escala a esto. Y la escala que se sugiere aquí es poner 2 y 3, por ejemplo, en donde el 2 va a indicar el nivel bajo y el 3 el nivel alto, pero esta es solamente una escala para que Excel no los pueda modelar, ¿no? Entonces, ahora sí se convierte en la escala en esto que vemos aquí. Así es como se deben de comparar los efectos principales que tenemos aquí, ¿ok? Eh, Vemos que este es el efecto de A.
y este es el efecto de B. Si pudiéramos modificar aquí que sea -1 y 1, lo haríamos y para que ambos estén en la misma escala. Y esto pues podemos ver que efectivamente el efecto de B es más grande y el efecto de A, bueno, es más grande que el efecto de A. Y aunque ambos pueden llegar a ser significativos, es más importante el efecto de B al tener un mayor impacto en la variable de respuesta que lo que tiene el efecto de A. ¿Ok? Ahora bien, en los gráficos de efectos podemos tener a veces como algunas líneas que van a estar como muy juntas. Podemos poner las que van a estar aquí y voy a poner un ejemplo de una línea eh, que puede desarrollarse así. Podemos tener un efecto así muy pequeñito, una línea muy pequeña, demasiado pegada a la línea de referencia. Y y si los comparamos, si tuviésemos tres factores, si los comparáramos con estos dos, podríamos decir que esta, la que esté en el medio, casi de pequeño, va a ser la menos significante o incluso puede ser que incluso no sea significante en el diseño, por la pequeña diferencia que logra hacer en la variable de respuesta. Entonces, esto que podemos, si nos llega a suceder el caso, que encontremos un factor no significante, pues el gráfico de efectos podemos saber, lo vamos a poder encontrar de esta manera, muy pequeño la magnitud. ¿Ok? Sin embargo, en ese caso ambos son grandes, ambos efectos son grandes y ambos se puede decir desde aquí que ambos pueden ser muy significantes. ¿Ok? Ahora bien, creo que me salté este paso de esta línea de referencia. Esta línea de referencia es no es que otra cosa más que el promedio de toda la variable de respuesta, es decir, todo lo que tengo yo aquí en cuadros amarillos. Bueno, de estos dos, me lo voy a poner en otro color. Todo lo que tengo en cuadros verdes, voy a ponerlo en verde, vendría siendo lo que se tomó en cotejo para que se pudiera hacer el promedio global. ¿Ok? Y esto que vemos aquí se pone en el gráfico desde el rango que elegimos y con el valor que obtuvimos para que se trace la línea que vemos aquí. En este caso, este rango, pues yo lo escogí, que le doy clic sobre el eje y aquí yo puse -2 a 4. La razón por la que escogí esto es para que se viera con un poquito más claridad, por ejemplo, pero yo puedo poner de -1 a 3, por ejemplo, a 3. A 3 y vemos cómo se estira un poco, ¿no? Y esta variable bueno, la referencia, pues lo vemos aquí que está como bueno, sigue estando ahí, pero se ve también un poquito más estirada. Ok, yo prefería hacerlo con un poquito más de espacio, pero queda a criterio del usuario. Entonces, como yo escogí este rango de -2 a 4, este es el rango que yo pongo aquí y solamente en ese lado pongo la variable promedio, la respuesta promedio global, por así decirlo, de toda la variable respuesta. Y lo único que hago es que selecciono el gráfico, me voy a diseño y selecciono datos y aquí ya tengo agregada la referencia. Si le pongo editar, me muestra lo que hice y no es otra cosa más que seleccionar los valores del rango y los valores de la respuesta que tuve aquí y me dio prácticamente esta línea. ¿Sí? Ahora, estos para los efectos principales siempre se despliegan así en comparación. Ahora vayamos con los efectos de interacción. Este es un poquito más sencillo y más fácil de hacer con Excel, debido a que estos sí se pueden empalmar bajo la misma escala, distinto a este que sí lo tenemos que tener separado. Y para hacer esto, tenemos que hacer un gráfico de efectos de interacción con un factor de referencia, es decir, un factor que se quede fijo y sobre ese hacer la tabulación, ¿no? Entonces, el factor que siempre se elige por conveniencia es el factor A. Y al decir que lo dejamos fijo, es de que lo dejamos en el factor, en el eje de las X, indicando que esos niveles son los factores de A de los que estamos hablando, ¿no? Y los que se va a poner sobre el plano van a ser los factores de B, los niveles de los factores del factor B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente primero, bueno, tenemos los valores de 8280 y los valores
8470, 8550 y etc. Estos valores que vemos aquí son de la respuesta directa de la matriz, ¿ok? Que vemos aquí. Lo voy a poner con color rosa, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacemos referencia aquí? Como estamos hablando de que el eje de las X vamos a tener los niveles de A, pues ponemos prácticamente los niveles de menos uno y uno que corresponden al factor de A, que es bajo y alto, bajo y alto. Y en la primera que tenemos aquí, en esta parte de acá, que lo voy a poner con naranja, tenemos que poner la variable de respuesta cuando el factor B se encuentra en su nivel bajo. Entonces, estamos correlacionando los dos niveles de A con el nivel bajo de B. Y aquí hacemos lo mismo, correlacionando los dos niveles de A, pero con el nivel alto de A, de B, perdón, en lo que hace referencia que queda prácticamente igual a como nos dio el problema desde un inicio. Entonces, lo que se hizo, pues solamente es seleccionar este rango, estos valores de niveles y poner la variable de respuesta acá. Y esto, pues, se hace muy sencillo porque solamente debemos seleccionar tal gráfico. eh, Voy a ponerlo con puntos y vemos cómo se nos genera la proporción, bueno, la distribución de esto. Y vemos cómo utilizamos la misma escala con un poco más de edición, agregándole etiquetas a los ejes, moviendo el eje hacia la esquina y indicando a qué hace referencia cada etiqueta, pues podemos tener esta distribución en donde están los efectos de interacción. ¿Ok? Este es uno de los muchos tipos de gráficos que pueden llegarse a obtener en el efecto de interacción. Sin embargo, aquí claramente podemos ver que ambas líneas son paralelas, no se cruzan. Y eso quiere decir que los efectos son independientes entre sí. Realmente, si tomamos en cuenta A con B, la interacción de A y B no se lleva a cabo. Puede decirse que puede no ser significante y por consiguiente se pueden operar ambos factores de una manera independiente. ¿Ok? Hay ocasiones en que podemos encontrar, por ejemplo, una línea como esta de la naranja que tenemos y podemos encontrar una línea que cruce sobre la línea naranja. Cuando este fenómeno, esto que vemos aquí, llega a suceder, se dice que sí hay un efecto de interacción y que según lo que se quiera analizar, por ejemplo, qué variable de respuesta se desea, pues tienen que considerar también que al modificar un nivel o algo, pues te puede dar los posibles resultados en una variable de respuesta, o bien puede que tengas que manejar en un rango, un intervalo en donde ambos factores converjan para que puedan darse la variable de respuesta que tú quieres, ¿no? Esto lo podemos analizar más adelante cuando ya tengamos un ejemplo más complejo. En este diseño pequeño, a menudo pues pasa esto, que se vuelven paralelos, pero aún así eso solamente era para poder mostrarles eh, cómo puede llegar a ser ese tipo de efecto de interacción. ¿Ok? Ahora, vayamos, ¿no? Vámonos a la parte de Minitab, ¿ok? Me voy a la parte de Minitab y esto para poder modelar también los efectos principales y los efectos de interacción para poder hacer estas gráficas que tenemos aquí, ¿ok? Y pues tenemos esa interfaz de Minitab. Eh, para poder modelar esto, vamos a las estadísticas, DOE, factorial y crear diseño factorial. Va a aparecer esta gráfica, vamos a ponerle diseño factorial completo, general. Cantidad de factores tenemos dos. Vamos a poner diseños y vamos a poner que cada uno tiene dos niveles. Y no tenemos réplicas, así que le dejamos solamente el uno. Y en factores vemos que nos daba los niveles uno y 2. Vemos aquí el tipo de variable numérico. Como les había comentado, Minitab te muestra variable texto y variable numérica. Si variable continua, variable discreta o factor cualitativo y factor cuantitativo, como lo quieran ver, pero en Minitab es numérico y texto. Lo voy a dejar en numérico y voy a manejarle menos uno y uno.
Ambas condiciones, -1 y 1. Pongo aceptar. En opciones, le quito la opción de aleatorizar corridas. Pongo aceptar y en resultados voy a querer que me dé, bueno, la tabla de resumen se deje igual y le voy a poner aceptar. Y me va a correr esto que vemos aquí. Esto es prácticamente el orden estándar y el orden de corrida en el que Minitab hace ese tipo de diseños. Tipo de punto, este es un tema que vamos a ver más adelante porque este tipo de punto hace referencia a puntos centrales, pero es un tema que veremos más adelante. Y bloques, esto también no estamos manejando distintos bloques, solamente tenemos un bloque, entonces Minitab nos dice uno y uno. Lo ocupemos o no, Minitab lo despliega. Lo ignoramos porque no afecta en nada nuestro cálculo. Entonces solamente nos basamos en eso que vemos aquí. ¿Ok? Y esto que vemos aquí es la matriz de diseño que genera Minitab con respecto a las combinaciones que se pueden obtener, o sea, la cantidad de combinaciones que se pueden obtener con el diseño que configuramos, ¿no? Entonces, yo lo que ocupo hacer es una columna en donde yo capture la respuesta. ¿Ok? Esa respuesta va a ser, por ejemplo, en el nivel bajo de A, en el nivel bajo de B, qué respuesta se obtuvo. Si me voy a la parte de Excel, pues podemos ver que el nivel bajo de, de los dos es el nivel bajo de A, y el nivel bajo de B se obtuvo 8280. Y entonces es como si yo pondría aquí 8280. Esa sería mi variable de respuesta inicial. Y ahora el nivel bajo de A con el nivel alto de B vendría siendo nivel alto de A con nivel bajo de B y vendría siendo esto. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que capturemos toda la variable de respuesta. Esto puede ser un poquito tardado porque podemos tener niveles que diga, podemos tener como diseños muy grandes. Entonces, para esto yo ya lo tengo de este lado. Ya listo la codificación en Minitab. Entonces lo que voy a hacer es solamente es copiar y pegar, pero ya les expliqué cómo se hace para que obtener estos valores, ¿no? Para poder indicar las coordenadas. ¿Ok? Ahora ya que capturé esto, me voy a la parte de estadísticas, DOE, factorial, analizar diseño factorial y va a aparecer esta ventana. Aquí voy a seleccionar la variable respuesta Y, que vendría a ser, si notamos, me indica la columna en la que estoy seleccionando. ¿Ok? Se pongo a seleccionar y le voy a poner aquí en gráficas, le voy a quitar que me quite la gráfica de Pareto. No la voy a utilizar ahorita porque el objetivo de esta práctica no es analizar el Pareto. Y en resultados, que me quite análisis de varianza y la ecuación de regresión, porque no estamos hablando de eso. Ahorita lo veremos en un ejemplo más adelante. Y le voy a poner a aceptar. ¿Ok? Eh, y ahora sí me voy a lo que vendría siendo a, a estadísticas, DOE, factorial y gráficas factoriales. Voy a poner aceptar y me genera las gráficas factoriales que hemos estado discutiendo. ¿Ok? Y vemos aquí de nuevo el factor A y el factor B. De nuevo no interactúan. Y aquí, esta parte de aquí que les comentaba, que es la escala de -1 y 1 en ambos gráficos, pero Excel lo que tiene es de que yo no puedo poner como repetidamente en la misma escala. No me deja, entonces por eso tuve que poner 2 y 3 como referencia. Pero la correcta forma es esto, -1 y 1. ¿Ok? Y la gráfica de interacciones, pues sí podemos ver una sola escala y vemos aquí los niveles de B y los niveles de A, con la respuesta media o respuesta promedio, como lo quieran llamar. ¿Ok? Ahora, en esta parte de aquí voy a poner DOE, factorial, analizar diseño factorial. Voy a poner aquí en resultados y sí voy a poner que me dé las tablas ampliadas, solamente para que vean todo lo que nos puede correr Minitab.
¿ok? Y en mitad, aquí podemos ver que nos está mencionando muchos asteriscos. Esos asteriscos que hacen, no sé, prácticamente es de que no se pudo correr la simulación en estos valores. Y la razón por la que no se puede correr esta simulación para completar la NOVA o los demás datos es de que el modelo es demasiado pequeño. ¿Ok? Notemos, por ejemplo, aquí en el error tenemos un valor de cero. Esto, el error de cero, es la razón por la que no corre nada de lo que tengamos que ver en la tabla ANOVA. Y esto es porque siempre tiene que haber grados de libertad en el error. Siempre tiene que haber al menos un grado de libertad en el error. Si es cero, recordemos que todo esto se va dividiendo entre cero, 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 y pues al final cero entre cero es indeterminado. Por eso Minitab no lo calcula. Entonces, es ahí donde entra el uso de las réplicas, aumentar los grados de libertad del modelo para que podamos poder correr análisis de varianza y podamos tener efectivamente pues, los valores, ¿no? de todo lo que te estamos hablando, ¿no? Entonces, esto, por eso el objetivo de esta práctica es solamente obtener las gráficas factoriales, pero si ustedes lo corren, le va a dar esos asteriscos y eso es porque le hace falta términos al modelo. En el siguiente ejemplo, sí correremos un modelo completo en donde podamos realmente analizar cada uno de los valores que tenemos aquí y poder sacar conclusiones, ¿no? referente a ello. ¿Ok?